intestino delgado. ¿Alguien me puede decir qué leyeron o qué se les quedó de lo que entendieron sobre oclusión intestinal? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué onda? ¿Quién levantó su manita? Yo. Ay, perdónenme, es que no veo las letritas. ¿Qué onda? Cuéntame. Pues yo alcancé a leer que pues se puede dividir en tres, en intraluminal, intramural y extrínsecas. Ajá. Que la más común, la causa más común va a ser obstrucción por adherencias intraabdominales y pues que se empieza como a acumular gas y líquido en la luz intestinal y esto va a causar un aumento de la actividad, ¿no? Del intestino hasta que eventualmente esta va a disminuir y pues se va a quedar como literal ahí, pues todo tapado. Y las Literal. bacterias se pueden ir moviendo hacia ganglios linfáticos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que pueda completar algo? ¿Otra idea? Yo leí, bueno, complementando a mi compañera Pau, que pues principalmente el tratamiento ideal no es el diagnóstico. Bueno, sí, quirúrgico, disculpe. Yo Sino dije, primero se hace. ¿cómo el diagnóstico no va a ser lo primero? ¿Qué pasó? No, como tal no es el quirúrgico. Y que se puede Ok. diferenciar una oclusión intestinal de intestino delgado de una de colon por los niveles hidroaéreos, a qué distancia o dónde se puede ver. Ok, muy bien. Bueno, pues fíjense, empezando con lo que ustedes dijeron, ¿cuál es la diferencia entre brida y adherencia? ¿Han escuchado los términos? Yo busqué Seguro. brida, pero me pareció que es como un instrumento quirúrgico, ¿no? Brida, seguro lo vieron en embrio. O sea, ese Brida término. es, Pues básicamente es la adherencia por bandas fibrosas, me parece. Ajá. Estas adherencias, ojo, la diferencia entre brida y adherencia vale la pena comentarla porque brida es un proceso congénito, es decir, nacen con esta especie como de bandas fibrosas en la cavidad abdominal y eso hace como una especie de cicatriz o una especie, pues sí, justo como de adherencia fibrosa, ¿no? Pero es de tipo congénita. O sea, estos bebés a los primeros días nacen con este tipo de cuadros clínicos que de repente son derivados pues de estas fibras que no terminaron de pues su proceso de absorción o su proceso de degeneración, ¿de acuerdo? Y una adherencia es un proceso postquirúrgico. Quiere decir que ya nos operaron de algo. Nos quitaron la vesícula, apendicitis, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Pero entonces adherencia es un proceso quirúrgico, o sea, quirúrgico externo me refiero, que alguien más lo hizo, ¿de acuerdo? A diferencia de cuando es congénito. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente de oclusión intestinal? ¿Cuál será? Adherencia. Las adherencias posquirúrgicas, claro, ¿no? Entonces, siempre hay que interrogar, bueno, pues si hubo algún antecedente quirúrgico para considerar pues este factor, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver dos cosas interesantes. Oclusión intestinal y después vamos a ver isquemia mesentérica. Oclusión intestinal, oclusión, vamos a empezar por ahí, es un término que nos dice que algo está tapado, ¿de acuerdo? Si la tubería del baño está tapada porque mi sobrino le echó unos juguetes, pues está ocluida la tubería, ¿de acuerdo? No existe el término suboclusión. ¿Está tapado o no está tapado? ¿De acuerdo? Aunque pase poquito, está tapado. O sea, al final se va poquito, pero pues algo ahí que detiene el paso. ¿De acuerdo? Entonces, oclusión para toda la vida es un término que nos hace referencia a que algo está tapado. Si voy por la avenida y está tapado porque hay un tráiler ahí obstruyendo, pues hay una oclusión. Vamos a ver de qué derivan esas oclusiones. Fíjense. Entonces, no podemos decir oclusión total.
Oclusión total es como decir subir para arriba, ¿no? O sea, es un pleonasmo, porque oclusión ya se sabe que algo está tapado. Entonces, fíjense, aquí les puse una imagen donde se ve el tráiler, el ejemplo que yo les decía. La avenida está ocluida porque no pueden pasar el resto de los coches, ¿de acuerdo? Este camino del lado derecho es un camino que está ocluido o que está tapado, ¿sale? Entonces, ese es el primer paso hacia el éxito. Ahora, cuando algo no está tapado al 100%, se le dice estenosis. Aquí me falta una S, qué pena. Estenosis, ¿de acuerdo? Quiere decir que aunque sea un pedacito de la luz, está libre. En este ejemplo, yo les puse, por ejemplo, está tapado y solo hay un carril, ¿no? Para circular. Está estenosado. Quiere decir que hay paso, pero muy poquito. Y ocluido, volvemos al ejemplo previo, pues es que de plano ni para atrás ni para adelante. ¿De acuerdo? Está completamente obstruido. Ahora, hay guías de práctica clínica que son estos referentes o estas bibliografías donde se engloba de manera muy sencilla pues estas patologías, por si quieren echarles un ojo y revisar de forma muy rápida y práctica qué guías o cuáles son los procedimientos en general en la terapia mexicana aceptada, pues bueno, nos podemos basar en estas. Entonces, fíjense, oclusión, ya vimos que es un término que nos dice que hay una detención completa y persistente del contenido intestinal en algún punto del tubo digestivo. El intestino delgado ya sabemos que mide un chorro de metros, ¿no? Y el colon, pues otros tantos. Entonces, ¿en qué punto estará detenido este proceso? Ah, bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar. Ya les decía yo, una brida, pues es algo congénito, ¿de acuerdo? Y una adherencia es un proceso postquirúrgico, ¿sale? Ahora, ya decíamos, bueno, pues que el factor principal para ocasionar oclusión intestinal, pues sí que son las adherencias. Entonces, fíjense, hasta el 65-70% de los casos se ocasionan por este motivo. La mortalidad, o sea, qué tantos pacientes llegan a fallecer por este motivo, vean que es más o menos casi entre 4 y 6, ¿de acuerdo? Pueden elevarse estas cifras dependiendo claramente, bueno, pues de las patologías subyacentes, de algunos otros factores. Ahora, fíjense que, ¿cómo se llama? El manejo conservador, como me decían ustedes, es inicialmente el tratamiento de base, ¿sale? Entonces, ¿por qué no se acepta primero el manejo quirúrgico? Bueno, pues porque siempre le damos chance para ver si puede tratarse o resolverse este cuadro de forma médica a diferencia de la forma quirúrgica primaria, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué leyeron sobre el tratamiento conservador? Cuéntenme. Pues básicamente es hacer dieta absoluta. También la reposición electrolítica. Poner una sonda nasogástrica en momento de que haya como vómitos. Ajá. También, obviamente, el control de la diuresis y antibioticoterapia. Ok. Pues ya depende como, pues, la infección. Bueno, si hay infección, ¿no? Supongo que es empírica, pero dependiendo. Ay, no sé, bueno, eso sí no lo leí bien. Bueno, lo que quiero que me digan es que, pues inicialmente el manejo conservador o médico, pues está enfocado a mejorar o tratar de evitar a lo mejor el contexto quirúrgico, puesto que sabemos que si se reinterviene ese paciente, tiene otra vez riesgo de generar adherencias. ¿De acuerdo? Fíjense, y aquí yo les puse un concepto importante. Aquí dice ileo y aquí dice oclusión intestinal. Ojo,
no existe el hilo paralítico. O sea, la persona que diga esto, pues tiene poco conocimiento de la medicina. No existe el hilo paralítico. O sea, el hilo en esa sola palabra incluye este término de que está paralizado, ¿de acuerdo? Está paralizado, puede ser por un proceso metabólico, puede ser a lo mejor por una deshidratación muy severa, puede ser incluso a lo mejor hay factores inmunitarios, ¿no? Que producen esta etapa de detención del tránsito intestinal. Íleo no es lo mismo que oclusión intestinal. Íleo es este cuadro, fíjense, yo les puse aquí, alteración de la motilidad intestinal por parálisis del músculo liso. Si es un paciente que tiene una hipocalemia muy severa, hiponatremia, hipocalcemia severa, el intestino va a perder motilidad y se va a detener. Eso significa íleo, que el intestino está detenido, pero no tiene ninguna adherencia o no tiene ningún factor como para que esté pegado. ¿Me explico? Las adherencias son estas fibrosis que hacen que se peguen entre las asas y que se detenga el tránsito o que estén torcidas. ¿Sí me explico? A diferencia de la oclusión, fíjense, oclusión es un obstáculo mecánico que impide el paso del contenido. Está torcida el asa, está herniado, tenemos un tumor, o sea, cualquier otra cantidad de factores mecánicos, ¿de acuerdo? Entonces, íleo, la diferencia es que es un proceso metabólico. Ahora, ¿cuál es la etiología, por ejemplo, del íleo? Entonces yo les puse aquí, bueno, fíjense, puede haber una intoxicación por materiales pesados, puede haber incluso una peritonitis, ¿no? Puede haber hipocalcemia. De eso depende si es que es un proceso metabólico o es un proceso físico o es un proceso obstructivo. Ahora, ustedes me dijeron, bueno, pues que leyeron sobre varios factores o varios tipos de oclusión. A veces se puede considerar, o sea, que las características se pueden compartir. Sin embargo, ya vimos la diferencia muy puntual entre algo metabólico y algo físico, ¿de acuerdo? Y aquí viene lo que me dijeron. Bueno, puede haber una detención del intestino desde un proceso intraluminal, un proceso parietal, o sea, de la pared, o propiamente extraluminal. Fíjense, de forma intraluminal, ¿qué factores pueden ocasionar esto? Bueno, tenemos ileobiliar. Ileobiliar es una piedra que está ocasionada, pues bueno, por todo este proceso de la formación de las piedras en la vesícula biliar y avanza hacia el intestino, ¿de acuerdo? Que esté tapando ese paso. Un besoar, ¿saben qué es un besoar? ¿No? ¿No les suena? ¿Nunca han escuchado esa palabra? Yo no. Muy bien. Hay partículas que se ingieren y que no se digieren, justamente. Por ejemplo, el pelo. La gente que se come el pelo o algunos animalitos que se comen el pelo hacen esto. ¿Vieron la película de Shrek? Seguro todos la vieron. Bueno, ¿se acuerdan que el gatillo echa como para afuera o escupe una bola de pelo? Bueno, entonces el hecho de tener como esta bola de pelo quiere decir que esas fibras no se absorben. Entonces, si es que se exteriorizan, pues no pasa nada. Pero cuando no se exteriorizan, ese pelo se va acumulando y va haciendo, vamos a decir, una bola de pelo, ¿no? Que ocluye o tapa este paso del vuelo alimenticio, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden ocasionar un besoar? Por ejemplo, el papel, ¿no? Hay gente, no sé si han visto, que se come el papel. Bueno, el papel está formado de celulosa y la celulosa no se puede digerir.
no la digerimos nosotros, nuestro intestino no la digiere, pues, ¿no? Entonces se queda acumulada y se junta casi que un cuaderno, ¿no? Se junta este papel y se forma un besoar. ¿Qué otros factores lo pueden ocluir? Bueno, parásitos, ¿no? Que en México casi ni hay niños con lombrices, cuerpos extraños, ¿no? Los niños que se comen un juguete, impactación rectal, nos puede dar un cuadro parecido a la oclusión intestinal en los abuelitos, sin embargo, no es que haya ninguna adherencia, pero a lo mejor están impactados, quiere decir que no han evacuado en 5 o 10 días y entonces la materia fecal se hace dura y por ese motivo, bueno, pues el paso del bolo alimenticio pues no avanza, ¿no? Entonces está tapado, por decirlo de alguna manera. Y otro, bueno, pues pueden ser tumoraciones. Dentro de los procesos que ocasionan a nivel parietal esto, bueno, pues puede ser desde una neoplasia, una malformación congénita o algún proceso inflamatorio. Y dentro de los extraluminales, bueno, pues tenemos ahora sí las adherencias, hernias externas, hernias internas, un volvolus, ¿no? Que esté torcido el intestino, o una invaginación, ¿no? Ya los vamos a ver más adelante. Fíjense, entonces, el intestino delgado, ¿no? O sea, la oclusión intestinal, bueno, pues sí que nos habla de un proceso en el cual ahorita estamos tratando un cierre o una ausencia del paso del contenido en el intestino delgado. Sabemos que a través de este pasan más o menos alrededor casi hasta 10 litros de líquido al día. No solo es lo que tomamos, es lo que comemos, la saliva, el ácido clorhídrico, lo que produce el intestino. Todo esto genera pues un muy buen porcentaje de líquido, ¿de acuerdo? Entonces, esto hace, bueno, pues que sea pues bastante la cantidad de líquido que pueda llegar a encontrarse en el abdomen o bueno, en el intestino. ¿De dónde proviene el gas? Bueno, pues el gas proviene del metabolismo bacteriano, ¿no? De la fermentación de estas bacterias y de algunos otros componentes, el metano, etcétera, y la aerofagia. Aerofagia, no sé si les ha pasado que están comiendo y plática, entonces al final se llenan más rápido del aire que de lo que comieron. A eso se le llama aerofagia, comemos literal aire, ¿no? Nos llenamos de aire y entonces, bueno, ese gas también llega a quedarse atrapado. Ahora, esta obstrucción mecánica del intestino delgado, ¿cuál va a ser su patrón fisiopatológico? ¿Cuál va a ser el camino que sigue? Bueno, pues inicialmente se acumulan las secreciones y el gas intestinal y por el edema o por la inflamación que se genera en estos tejidos, pues se altera la reabsorción. Entonces, todo lo que se produce no se absorbe, ¿de acuerdo? Llega un punto en donde ya no se absorbe. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues además de que se empiezan a perder líquidos y electrolitos, bueno, pues llegamos a tener también reducción del líquido extracelular, hay hipovolemia, hemoconcentración secundaria y podemos llegar a un proceso muy grave, insuficiencia renal aguda, choque y hay pacientes, bueno, pues que fallecen por este tópico, ¿no? Ahora, sabemos muy bien, bueno, pues que el intestino delgado prácticamente comienza terminando el estómago, ¿cierto? Entonces, está el intestino delgado, duodeno, yeyuno e íleon, ¿no? Que son las tres partes que lo conforman. El íleon o el intestino delgado terminan en esta pequeña válvula que se llama válvula ileocecal, ¿correcto? Que es donde se comunica o la puerta de paso hacia el colon. ¿Qué hace la válvula ileocecal? Bueno, pues esta válvula, como su nombre lo dice, al momento de que incrementa la presión, se abre este paso y deja salir o pasa este contenido hacia el colon, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando esta válvula es bastante funcional, quiere decir que tiene la fuerza suficiente para evitar que el líquido pase, entonces por eso tenemos lo que, no me acuerdo si Jared decía, sobre los niveles hidroaéreos. ¿Por qué? Porque el colon
vamos, o sea, esta puerta no nos está dejando pasar el líquido hacia el colon, ¿de acuerdo? Nuestra válvula ileocecal es competente. Competente quiere decir que se cierra y no nos deja pasar. Esa es la función normal. Cuando esta válvula se hace incompetente, pues entonces deja pasar todo lo que este material se refiere y se va hacia el colon. No sé si quedó claro. Bueno, sabemos también que el colon es uno de los órganos que tiene más nivel de absorción. ¿Por qué? Porque la mucosa del colon es bastante más efectiva en cuanto a su absorción. Entonces, fíjense, puede llegar a absorber solito el ciego unos, pues por lo menos unos 2,000 mililitros de los 7 que se generaron en el colon ascendente, llegan a absorberse más de la mitad. ¿Sale? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que les decía yo. Inicialmente, bueno, pues hay una lesión a la pared, después empieza un proceso de incremento de la secreción, disminución de la absorción e incluso puede llegarse a verse afectada la circulación de la pared, del intestino, ¿correcto? Por lo tanto, bueno, pues el contenido intestinal también se verá detenido, ¿no? En lo que se refiere a la pared como tal, ¿no? El tubo, ¿no? Que es la pared, puede llegar a presentar una lesión tipo isquémica. ¿Qué pasa? Si yo tengo acumulado en este intestino, ¿no? Una cantidad de líquido, empieza a distenderse, ¿cierto? O sea, se empieza a inflar. ¿Y qué pasa? Bueno, pues justamente el agua o este contenido ejerce presión sobre estas paredes de este tubo y entonces empieza un fenómeno de isquemia, o sea, pierde circulación. Esta isquemia, bueno, pues puede llegar a presentar, ¿no? Hipoxia e incluso perforación. ¿Por qué? Pues porque la fuerza que tiene el agua empieza a lesionar las paredes, hace este fenómeno de isquemia y se rompe, ¿no? Si no tiene circulación, se puede perder esta solución de continuidad, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la secreción? Bueno, pues habíamos visto que esa secreción inicialmente, no, las secreciones no se van a modificar. Lo que va a suceder, bueno, pues es que todo el líquido que está dentro del intestino no se absorbe y entonces todo ese contenido que está dentro de estas asas de intestino disminuye el volumen circulatorio. ¿Por qué? Porque todo el líquido lo tenemos dentro de las asas. Si a eso yo le sumo que el paciente viene vomitón, ¿no? ¿Por qué? Porque por algún lado tiene que salir ese contenido intestinal. Si no sale por abajo, pues sale por arriba. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues este vómito genera pérdidas de electrolitos. ¿Y qué tenemos? Calambres, hipocloremia, hipocalemia, todos los hipos que quieran, ¿no? ¿Cuál es el resultado clínico? Bueno, pues que tengan sed, que baje la cantidad de orina, o sea, de la producción de la orina. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el líquido está quedando ahí acumulado, no se absorbe nada. Entonces el riñón no tiene nada que filtrar. Por eso se presenta la oliguria. ¿Y qué datos de choque se pueden llegar a presentar? Bueno, pues hipotensión acompañado de taquicardia. Fíjense, aquí está. Se distiende la pared, o sea, se infla la pared, reduce la circulación sanguínea y además de que se puede perforar, empieza algo que se llama traslocación bacteriana. Todas las bacterias que están contenidas dentro del intestino salen a la cavidad y entonces esas bacterias empiezan a formar un proceso de peritonitis. ¿De acuerdo? Si esta asa está atrapada entre esas adherencias, bueno, pues puede ocasionar una especie de asa cerrada. Asa cerrada significa, ¿han visto los nudos de las agujetas? Que por más que le jalen de los dos lados, nomás no se deshacen. Bueno, eso es un asa cerrada. Quiere decir que está completamente obstruido.
de ambos lados y que todo esto que está aquí redundante, pues empieza a tener este proceso de isquemia. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Va. Sí. Si no, me sigo como hilo de media, ¿eh? Entonces, la absorción inicialmente se aumenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, bueno, me estoy quedando con mucho líquido, pues lo empiezo a absorber, absorber, absorber. Pero conforme llega un límite de que ya no alcanza la absorción, empieza a haber, como bien me decían, un compromiso linfático y un compromiso venoso. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues posteriormente se colapsa este sistema, ¿no? Empiezan de forma primera linfático, luego las venas y al final las arterias. ¿Por qué? Porque las arterias tienen una capa muscular y esa capa muscular hace que sean más resistentes a la presión. Por lo tanto, el último tubo o la última estructura que suele colapsarse son las arterias, porque tienen más resistencia a la presión. Y como bien me decían, bueno, pues estos ganglios linfáticos empiezan a absorber pues bastante líquido, lo cual genera algo que se llama linfedema, ¿cierto? Porque es edema de tipo linfático. ¿Y qué pasa? Bueno, pues esos ganglios linfáticos pueden llegar a presentar una trombosis linfática. Y además de eso, bueno, pues sabemos que el resto de los tejidos también pueden presentar isquemia y trombosis. ¿Cuál es, ya le dieron ustedes al clavo, cuál es el factor que evita que esto suceda? Pues desalojando todo el líquido. ¿Cómo lo hacen? Con una sonda nasogástrica. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿de qué otro modo le quito presión o le quito líquidos? Pues ya vimos que por el vómito. Pero si este paciente se sigue deshidratando y sigue vomitando, pues bueno, colocamos la sonda. Fíjense, si ustedes se fijan, esta es una placa de cómo está recostado el paciente. Todas, no sé si alcanzan a ver aquí estas imágenes. Todas estas imágenes quieren, que son niveles hidroéleos exactamente, se forman pues por esta especie de gas, ¿no? Si yo veo un globo de frente, el globo está así y el agua está abajo, ¿cierto? O sea, el agua queda abajo y aquí arriba queda el gas. Por eso se ven así, ¿no? Se ven como una pequeña cúpula, fíjense, como un helado, como la bola del helado sobre el barquillo, así se ve. Esto es un nivel hidroaéreo, así se le llama. ¿Por qué? Porque abajo está el líquido y arriba, ¿no? A través de esta línea transversal que forma el líquido, aquí viene el gas. Ahora, ya hubo una fractura o se rompió el asa de intestino. Bueno, pues ¿qué va a suceder? Todas estas bacterias que están dentro de estas asas de intestino salen y empiezan a generar o empiezan a producir endo y exotoxinas que además, bueno, pues empiezan a tener un proceso de inflamación y de infección, ¿de acuerdo? Además de todo el proceso que ustedes ya saben, que si se activa el L1, la IL-6, el factor de necrosis tumoral, todas esas cosas. Entonces, por eso es tan importante como poder reconocer este cuadro y trabajar con él o poder atenderlo a tiempo. ¿Qué sucede? Bueno, pues entonces, además de que se acumula mucho líquido, se acumula por debajo del diafragma. Entonces, si la cavidad abdominal está muy distendida, ¿qué pasa? Pues el diafragma se eleva, ¿no? Para hacerle espacio, para que quepa más líquido. El cuerpo es muy inteligente y empieza a generar esta especie de distensión para que quepa mayor cantidad. Pero si sube el diafragma, ¿qué le pasa a los amigos que están acá arriba? Se comprimen, ¿cierto? Se comprime el pulmón porque el espacio del tórax es menor porque el diafragma incrementa o sube, ¿no? Entonces el pulmón se comprime. ¿Qué otra cosa sucede? Bueno, pues que la vena cava inferior, que sabemos que a nivel abdominal es un vaso de gran volumen, se llega a comprimir.
¿Por qué se comprime? Pues por toda la cantidad de líquido que se está quedando atrapada en la cavidad abdominal. Si no llega esta vena o esta sangre de la vena al corazón, ¿qué pasa? Disminuye el gasto cardíaco, ¿cierto? Y si el corazón no funciona, pues entonces disminuye la sangre también hacia los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces es un círculo vicioso que justamente, bueno, pues de eso depende, o por eso es importante entender cómo se origina. ¿Vamos bien? Sí, doctora, todo bien. Bueno, si no me expliqué, me dicen y me regreso. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a tener la famosísima peristalsis de Lucha. Peristalsis de Lucha, mi maestro decía que parecen gatos peleando, ¿no? ¿Por qué? Porque como incrementa la presión del intestino para poder avanzar este líquido, inicialmente la peristalsis está muy, muy, muy incrementada. Por eso se le llama peristalsis de Lucha, para vencer o avanzar esta resistencia. Pero conforme va avanzando el tiempo de la oclusión intestinal, disminuye, se cansa. Entonces ya no tienen peristalsis al final, ¿correcto? ¿Qué otra cosa sucede? Bueno, pues que empezamos a tener esta especie de ruidos metálicos. Ruidos metálicos es como el ejemplo, si ustedes ponen una ollita y le ponen una gota con agua, ¿sale? Ahí en el fregadero. Ponen el típico de la pantera rosa que en la noche se oye el tin, tin, tin. Ese es un ruido metálico. ¿Por qué? ¿Por qué se ocasiona esto? Bueno, pues porque el asa está muy distendida. Imaginen un globo con mucha presión adentro. Si ustedes le ponen una gotita con agua, suena como un metal, ¿cierto? Por eso se le denominan ruidos metálicos. ¿Estos pacientes tendrán dolor o no tendrán dolor? ¿Qué opinan? Sí, por la distensión. Por supuesto. ¿Qué otra cosa duele? ¿El intestino duele? El peritoneo, ¿no? Exactamente. El intestino no duele. Lo que duele es el peritoneo. ¿Por qué? Pues porque tiene una irrigación diferente, más bien una inervación diferente, y entonces generalmente ¿cómo se llama? Las bacterias que se están espérenme, se me fue, es que les iba a decir otro comentario y se me fue la onda. ¿Qué pasa? Bueno, pues estas bacterias empiezan a tener esta especie de liberación de toxinas y bueno, tenemos una irritación peritoneal. Les decía, el intestino no duele, lo que duele es el peritoneo que lo recubre, ¿sale? ¿Qué otra cosa? El dolor, bueno, pues puede ser incrementado o se va incrementando a lo largo del tiempo. O sea, es decir, en las fases iniciales pueden tener dolor tipo cólico, pero conforme avanza este periodo, pues se va generando mayor disconfort. ¿Alguien me puede decir en qué difieren este tipo de vómitos? Si es distal o proximal, ¿no? O sea, ¿en qué parte de la obstrucción está? ¿Y cómo sé cuál es cuál? Por el contenido. ¿O por el ¿Cómo de olor? cada uno? Sí, muy bien, pero ¿cómo es? Pues si es biliar, pues es como medio amarillento. Bueno, literalmente, o si es proximal, pues va a ser contenido biliar. Pero si es distal, pues ya va a ser un poquito más material fecaloide, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Muy bien, pero ¿alguien me podría decir alguna otra característica o alguna otra cosilla que hayan leído? Es el gástrico el que contiene todavía como restos alimenticios, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? O sea, digo, claramente el vómito fecaloide no hay como mucho que decir, pero ¿por qué sucede? O sea, ¿qué pasa? O, ¿cuál sería el origen del vómito? ¿O por qué estaría pasando? O que viéramos a un paciente que tiene vómito fecaloide. Tal vez porque ya la válvula ileocecal es incompetente, entonces se está regresando toda la comida desde el colon. Ajá, muy bien. ¿Y entonces qué sucede?
pues literalmente está arrastrando toda la comida desde el colon, el intestino delgado y pues Claro. y tiene que salir de alguna. Literalmente, claro, es materia fecal, entonces vomita materia fecal, ¿de acuerdo? O sea, independientemente de lo feo que pueda llegar a oler, imagínense qué incómodo para este paciente. Quiere decir, pues bueno, que estos mecanismos todos ya fallaron y entonces la válvula ileocecal justamente ya no es competente y todo se está regresando. Entonces, si yo veo un vómito fecaloide, ¿dónde pensaría que está la obstrucción? ¿En colon? ¿En qué parte? Sí, pero ¿en dónde? Por Ya delante no. del CIU. Poquitito más adelante. ¿Dónde creen? ¿Puede ser en colon sigmoides? Claro, si ustedes se acuerdan, ¿no? El colon tiene 3 porciones, el colon ascendente, el transverso y el descendente, ¿cierto? Este va para arriba, se llama ascendente, este va para acá, transverso, y luego viene aquí y se hace esto, ¿no? Que es el recto sigmoides. ¿Dónde se forma la materia fecal? En el colon descendente, ¿no? Y parte del colon transverso. A partir de aquí, quiere decir que si nosotros tenemos un vómito fecaloide, nos habla de que entonces tendremos una oclusión, a lo mejor desde aquí abajo. ¿Por qué? Porque aquí, si aquí ya está formada la materia fecal y se nos está regresando hasta la boca, quiere decir que entonces aquí está tapado el paso, ¿cierto? Entonces, de eso depende un poco, ¿cómo se llama? En dónde va a estar, pues esta oclusión, dependiendo de dónde vamos, de las características, ¿no? Gástrico, sabemos que incluso puede llegar a tener todavía restos de alimentos, o biliar, que es ese tipo de vómito como medio amarillito. ¿Sale? Muy bien. Ahora, habrá pacientes que puedan llegar a tener esto que se llama despeñe diarreico. El despeñe diarreico quiere decir que a veces pueden llegar a lo que tengan acumulado en el ámpula rectal, a veces como vaciarlo. Sin embargo, ya no hay producción de materia fecal porque está tapado, ¿de acuerdo? Entonces, esa especie como de incluso una evacuación muy chiquita, una evacuación ahí mínima de alguna cosa rezagada, se le llama despeñe. Aquí sí, además de la exploración abdominal, tendremos que hacer uso o requerimiento del tacto rectal. ¿Sale? Aquí sí, no hay de otra. Necesitamos hacer tacto rectal. Ahora, recordemos bien los pasos pues de la exploración abdominal: inspección, auscultación, palpación y percusión. Fíjense ustedes, bueno, pues que no solamente es cuestión de ver toda esta parte de la deshidratación, ¿de acuerdo? Enseñándonos la lengua, pedirle al paciente que saque la lengua, viendo las mucosas, considerando qué cantidad de orina, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Sin embargo, podemos llegar también a considerar la cantidad de orina de forma contable. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una sonda transuretral. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea también mucho más objetiva de cuánto es lo que está filtrando el riñón, ¿no? Conforme también la cantidad, pues, de líquido que esté pasando a través de ellos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, pues inicialmente la historia clínica no falla. De verdad que la clínica no nos falla. Después, justamente entrando o corroborando nuestro diagnóstico con todos estos antecedentes, ahora sí puedo corroborar con una radiografía o con estudios de laboratorio. Y finalmente, si hay alguna duda en cuanto al diagnóstico final, bueno, pues puedo pedir a lo mejor algún otro estudio. Fíjense, estas son las causas principales que ya vimos de oclusión intestinal. ¿Cuál nos falta? Criaturas,
Pues el ¿Cuál nos ileo, falta? que puede ser ¿Eu? la parálisis. El ileo como tal. Otro, piénsenle un poquito más. Otro. ¿Neoplasias? De origen, Exactamente, nos faltan las neoplasias. ¿Por qué? Porque nos falta algo, una tumoración que comprima, ¿no? El intestino. Si lo tenemos aquí y tenemos un tumor, a lo mejor el problema no es el intestino. El problema es que este tumor nos comprime, nos desplaza y entonces no nos deja pasar. ¿De acuerdo? El intestino puede estar bien, pero entonces este tumor no lo está dejando pasar. ¿Sale? Entonces aquí ya son las 5 entidades principales: la hernia, las adherencias, invaginación o intususcepción, el volvolus que está como torcido y finalmente la compresión extrínseca, ¿no? O las tumoraciones. ¿Qué es eso? Váyanme diciendo. Gas. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más ven? El transverso está como arriba, ¿no? No es. Está como hasta acá, ¿no? Así. Está casi hasta el diafragma, ¿cierto? ¿Eso es el tipo de monedas apiladas? Ahorita lo vamos a ver. El signo de las monedas, sí. Ahorita lo vemos. Ah, ok. Y finalmente, algo muy importante que necesitamos ver en la radiografía es aquí abajo. Y a esta zona se le denomina ámpula rectal. El ámpula rectal es la parte final del colon donde generalmente tiene que haber gas o tiene que haber materia fecal. Si vemos, aquí se ve todo blanco, ¿no? Vean de aquí para abajo. Se ve todo blanco, no se ve nada de gas, cuando regularmente tiene que estar lleno de gas o de materia fecal. Entonces, si no lo hay, bueno, pues es un signo que nos dice que, huele, pues aquí está vacío, ¿no? Cuando regularmente siempre tiene que estar lleno. Entonces, eso nos habla de que no está llegando el contenido intestinal hacia acá y que algo está ocluido. Y miren, aquí hay otro. Si ustedes se fijan, vean cómo se ve como una víbora, ¿cierto? Se ve así como una C de casa aquí, como muy remarcado, incluso, no sé si alcanzan a mirar. Se ve como blanca, la pared del intestino, ¿cierto? Entonces, bueno, estas imágenes no son normales. Normalmente no se tiene que ver así. Entonces, ya ustedes pueden reconocer, bueno, pues cuando hay una patología abdominal. Otro, miren, esta es la que vimos hace ratito, ¿no? Que está el ámpula rectal vacía. Y estos de aquí son los que. Niveles hidroaéreos. Exactamente, son los niveles hidroaéreos. Quiere decir, bueno, que está, fíjense que está pasando bien poquito gas, tin, 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 empieza a pasar muy poquito y de repente ya no llega nada. Entonces hay algo que está tapado, ¿correcto? Y finalmente, este es un estudio que se ve blanco el intestino y se llama medio de contraste. Ese medio de contraste, bueno, pues justamente es para pintar por dentro cómo están las asas o cómo está el intestino para darnos una idea de la forma. ¿Qué otra cosa? Bueno, este es el signo, también se llama pila de monedas, como me preguntaban. Todos los que hemos viajado en el pecero, los que andan en puro Lamborghini me dicen, pero toda la gente, todos los que hemos viajado o que hemos juntado nuestras monedas, se ven así, por eso se le llama pila de monedas. ¿Por qué es este signo? Bueno, pues porque las válvulas que están dentro de este intestino, si ustedes se fijan, se ven así. ¿Por qué? Porque están tan distendidas o tan dilatadas o tan inflamadas que se llegan a ver incluso a través de los rayos X. Por eso se llama pila de monedas. ¿Sabes? Vean acá, miren qué bonito se ve el nivel. Se ve perfecto. Aquí la línea horizontal y después el gas. ¿De acuerdo? Esta es la imagen clásica. Miren aquí, ¿ya vieron?
¿Cómo se ve cortado? Aquí se ve la línea. Entonces se ve clarísimo, este sí, como nivel hidroaéreo. Miren este, ¿ya vieron cómo se ve aquí? Literal se ve así. Bueno, chueco, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay líquido, ¿no? Si no, no se formarían esos niveles hidroaéreos. Muy bien. Bueno, entonces, el diagnóstico, además de que es clínico, ya vimos las radiografías y podemos complementarlo con algún otro estudio, como cuál, pues como la tomografía abdominal. La tomografía abdominal tiene una sensibilidad hasta entre un 80 y 90% y una especificidad, vean, casi hasta el 90%, o sea, quiere decir que es un estudio muy significativo. Miren aquí donde está la flecha, ¿qué creen que sea esto? Una hernia. Muy bien, exactamente, es una hernia. Fíjense, viene la pared abdominal y sale aquí, ¿no? Alegremente el intestino. ¿Ya lo vieron? Sale alegremente por ese hoyo. Entonces, eso es una hernia, ¿no? A través de esta, pues podemos ver cómo protruye la pared. Ocasionalmente podemos usar estos, yo que les decía, ¿no? Medios de contraste hidrosolubles. Hidrosoluble significa que se lo ponen al paciente en un vasito con agua y se lo toman, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es el estudio de elección? Bueno, pues porque si el tránsito intestinal está detenido, pues entonces incluso puedo promover que este líquido que ingresa, pues tampoco se absorba. Entonces es como sobrellenar un vaso que ya se está tirando de agua. ¿Sí me logro explicar? Entonces, por eso no es el primer estudio de elección. Ahora, ¿qué estudios de laboratorio solicito? Pues muy fácil, ¿no? No le podemos pedir, tómenle todo. Pues todo qué, kriptonita en orina, eritrocitos marcados, como todo de qué, doctor, ¿no? ¿Qué estudios pedimos? Bueno, pues la química sanguínea, electrolitos séricos. Si es un paciente incluso que sea hipotiroideo descontrolado, que pudiera cursar con un mixedema o con algún déficit muy severo, se pide perfil tiroideo, si no, no es obligado. Tiempos de coagulación, porque muy probablemente, si es que no mejora y evoluciona el cuadro, probablemente tenga que operarse. Biometría hemática, examen general de la orina y los electrolitos también vale mucho la pena tomarlos constantemente. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solo nos hablan de la condición en general, sino nos dicen si este paciente estuvo muy vomitón, si hay algún déficit que también haya que corregirse. ¿De acuerdo? Y uno muy, muy, muy importante que a veces no le tomamos o no le damos la importancia que se necesita es la gasometría. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta nos va a decir cómo anda el déficit de base, cómo anda toda la perfusión tisular y bueno, nos puede dar datos de hipoperfusión, así como algún grado de sepsis. Por eso es importante tomarlo. Y entonces, ya después de todo este choro mareador, llegamos al tratamiento. El tratamiento, bueno, como me decían, primero, ayuno, ¿no? Porque si es un paciente vomitón, pues tampoco puedo decirle, tenga, le traje una torta hawaiana, ¿no? Tenemos que dejarlos en ayuno. Reanimarlos con líquidos. Reanimarlos no quiere decir, vamos, échele ganas, no. O sea, reanimarlos significa que con una terapia de fluidos intravenosa puedan mejorar las condiciones de hidratación de nuestro paciente. ¿Ok? Control hídrico. Tengo que contar cuánto sale. ¿De dónde? Pues por la sonda nasogástrica y por la sonda Foley. ¿De acuerdo? Cuento cuánto sale. Se puede usar también la antibiótico-terapia. ¿Por qué? Bueno, pues porque además ya sabemos que si hay translocación bacteriana, pues no podríamos como dejarlo a la buena de Dios y dejarlo, vamos, ¿no? Que las bacterias hagan su agosto. Ya habíamos dicho, ¿no? Lo de la sonda nasogástrica, si es que no cuenta con ella, y eventualmente puede ser que acabemos pues en una cirugía, ¿no? ¿Cuánto tiempo debemos esperar?
a que este tratamiento sea o no útil, ven, entre 48 y 72 horas. No más. ¿Por qué no más? Bueno, pues porque además, si no resolvemos la causa en poco tiempo, seguramente estamos promoviendo que se agrave la situación, ¿de acuerdo? Por eso, preferentemente, bueno, pues es poco el tiempo, entre 24 y 48 horas, en lo que esperamos que se resuelva. Como bien decíamos, bueno, el manejo conservador se resuelven, fíjense, entre 6 y 8 de los cuadros de cada 10, entre cada 10. Por eso es tan importante iniciar primero con el manejo conservador. ¿Cómo reanimamos al paciente? Bueno, pues sabemos que hay muchos tipos de soluciones. Las soluciones que de forma inicial se empiezan a usar son los cristaloides. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen una mayor cantidad de electrolitos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se pasan? Si la enfermera nos dice, doctora, ¿cuánto le pongo? Ah, bueno, pues ustedes ya son súper abusados y entonces le vamos a decir que vamos a ir poniendo una cosa que se llama cargas. Cargas significa que es poquito líquido, como decía mi abuelito, pollito, como pollitos, poquito y a cada ratito. ¿Para qué? Para ir como compensando de poco a poco ese déficit. Si yo le digo, póngale 3 litros para 8 horas, pues es mucho tiempo el que tengo que esperar para reponer ese líquido. Por eso estas pequeñas cargas son como pues pequeños bolos o pequeñas cantidades de líquido que se absorben rápidamente y que pueden dar como una mejoría o que pueden cambiar la condición de forma más rápida. ¿Sale? Además de la toma de los electrolitos, bueno, pues habrá que sustituirlos en las soluciones. Ahora, ¿cómo sé cuánto ponerle? ¿No? Póngale pues 5 litros para 8 horas. Pues no. ¿Cómo sé hasta cuánto poner? Bueno, hay parámetros hemodinámicos para saber hasta cuánto se le debe de administrar al paciente. Uno de ellos es el gasto urinario. Quiere decir que si la orina empieza a salir y mejora la perfusión o mejora el filtrado renal, bueno, pues es un dato duro o un dato importante para saber que la reanimación es satisfactoria. ¿Qué otra cosa? Si la saturación de oxígeno incluso mejora, también es un dato relevante. Que la presión arterial media esté por arriba de 65 milímetros de mercurio y por último, la presión venosa central. ¿Por qué? Bueno, pues porque también es un dato directo de la cantidad de líquido que llega hacia la vena cava. ¿Ok? ¿Qué tipo de antibiótico le vamos a poner? Bueno, generalmente usamos contra gram positivos y anaerobios. ¿Cuál sería este? Bueno, pues generalmente se ocupa el metronidazol, podemos usar algún fármaco que sea de amplio espectro. Ahora, ¿qué leyeron de la cirugía? Hola, ¿ya se durmieron? Hola. Pues yo leí que, o sea, ¿sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Ah, que la técnica, o sea, bueno, puede ser la paroscópica, que es como la que tiene menos complicaciones, según yo. Y pues básicamente es el paciente, lo ponen en decúbito supino y pues obviamente con todas las ondas que ya hemos visto, tiene que estar bien sujeto a la mesa y pues ya empiezan con, pues en este caso, bueno, vi el video de una brida, es que eso no lo entendía bien, pero bueno, el chiste es que simplemente le meten como las piezas y le empiezan a separar, pero al final no entendí bien cómo se hacía o sea, cómo lo desobstruían. Eso no lo entendí bien. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más, de los que quedan medio vivos, leyeron algo?
Yo solo leí que se hacía por medio de la paratomía y que, bueno, si existía una hernia, pues se trataba la hernia, ¿no? Quirúrgicamente. Muy bien. Dependiendo de las causas que ya vimos, de las 5 causas principales, eso es lo que se tiene que resolver. ¿De acuerdo? Fíjense, yo ahorita no quiero que sean cirujanos, yo lo único que quiero es que entendamos qué es lo que hay que hacer con relación al padecimiento que tenemos, ¿cierto? Entonces, fíjense, podríamos iniciar, bueno, si las adherencias son lo que están formando esta oclusión, bueno, pues tratar de separarlas, ¿no? Si tengo algo que nos obstruye dentro del intestino, se le denomina enterotomía. ¿Por qué? Porque yo voy a cortar o voy a incidir un asa de intestino, ¿de acuerdo? A eso se le llama enterotomía, enteros de intestino y tome, cortar. Resección de la porción intestinal. Si hay una porción que ya no sea viable, se quita y lo demás se vuelve a unir. ¿Ok? Si hay una tumoración, bueno, pues se trata de resecar. Si no es resecable, pues bueno, se pueden hacer ciertas técnicas a lo mejor como un puente. O sea, si yo tengo tapado, ¿no? Una avenida, pues quiero intentar pasar por arriba, ¿de acuerdo? Eso es un puente. O formación de estomas. Un estoma, no sé si ya les dijo el doctor Valdés, un estoma es como la salida o que yo haga de forma manual una comunicación hacia el exterior del tracto intestinal. Es decir, incluso el esófago puede salir a través de la piel y se llama esofagostoma. Si conecto la cavidad gástrica con la pared del abdomen, se le llama gastrostomía. Estoma es, incluso, ¿no han visto que los dentistas les dicen estomatólogos? Porque el estoma, o sea, es una abertura, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le pongo al duodeno una salida a la pared, se llama duodenostomía. Si yo le pongo al yeyuno, yeyunostomía. Y si le pongo al ileón, se llama ileostomía. Y finalmente, si le pongo al colon, se llama colostomía. Y fíjense, si yo le pongo una al riñón, se llama nefrostomía. Y si yo uso una de la vejiga, se llama cistostomía. ¿De acuerdo? Todo lo que tenga que ver con estoma es algo que se aboca hacia la pared. ¿Qué otra cosa? Bueno, se puede hacer laparoscópicamente o se puede hacer de forma laparotómica, quiere decir abriendo o incidiendo la pared abdominal. Generalmente, algunas prevenciones que se tienen para las adherencias es, por ejemplo, lavar la cavidad. ¿Por qué? Porque los guantes tienen talco o este látex tiene talco y generalmente se piensa que es un proceso irritativo que hace que se formen estas adherencias. No dejar expuestos, segmentos expuestos. Si alguna se pierde la serosa de algún asa de intestino, bueno, pues tratar de cubrirla para que eso no genere una cicatriz y no genere una adherencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, recordando los procesos. La hernia, vean qué bonito se ve aquí, que pasa esta asa de intestino a través de un orificio. Volvolus, bueno, pues es este intestino que está gigante y que está torcido, ¿de acuerdo? Como un moño, como lo vimos en la imagen. Invaginación, vean como un asa, esto está metido acá. ¿Por qué? Porque le gana la presión negativa, como que lo chupa, ¿no? Como que lo aspira uno dentro de otro y está invaginado. Ileobiliar, como les decía. Ah, miren, esto es una enterotomía. No sé si alcanzan a mirar. Se ve aquí el asa del intestino y aquí en el centro entra la pinza. Si lo observan, esta incisión se llama enterotomía porque está abierta o está cortada el asa del intestino. E ileobiliar, bueno, ¿por qué? Porque está detenido, porque aquí hay una piedra gigante. ¿Ya vieron? A eso se le llama ileobiliar. Y un besoar, ahí está, ¿no? Ya vieron cómo es de fibras, como de pelo.
Entonces se comen el pelo estos pacientes, estas personas, y genera pues un taponamiento por la cantidad de pelo que hay. Parásitos, que casi en México ni hay, ¿no? Y un cuerpo extraño, vean, ¿no? Entonces, no es raro que veamos este tipo de cosas. Si este cuerpo extraño está a nivel del colon, pues bueno, ¿no? Hay que abrir el colon y sacar este, pues, dispositivo o este cuerpo extraño. Y finalmente, la tumoración. ¿Sale y vale? ¿Preguntas? Yo, doctora, Mándeme. bueno, antes de que nos veamos mañana. No, ¿qué pasó? Mande. Respecto al Volvulus, tenía entendido que el Volvulus era una urgencia. Es una urgencia, claro. Entonces es una urgencia. Sí, es una urgencia. Pero entonces, bueno, entra dentro de las obstrucciones intestinales, pero mi duda es si toda la obstrucción intestinal es urgencia. Cuando la obstrucción intestinal, generalmente, por ejemplo, es un paciente que ya se operó, ¿no? Y que empieza a presentar de forma, le decimos, concomitante, o sea, que no es la primera vez que forma este tipo de cuadros, a veces se les deja esperar un poco. ¿Por qué? Porque sabemos que ceden con el tratamiento médico, pero cuando se vuelve una urgencia es un paciente que viene en choque, cuando es un paciente que viene con datos de sepsis, cuando es un paciente que viene con dolor incoercible, ¿no? Cuando es un paciente que viene sumamente distendido, sumamente con una irritación peritoneal severa, ¿de acuerdo? En esos casos, y muy descompensado incluso metabólicamente, generalmente en esos casos, o que ya se tomó un estudio y ya vimos que tiene la hernia, entonces se tiene que retirar o se tiene que abrir, quitar la hernia, ¿para qué? Para liberar ese segmento, ¿no? Si yo ya vi que a lo mejor es una tumoración muy grande, probablemente primero descomprimimos de forma médica y después se ve si se puede resecar o no la tumoración. ¿Sí me explico? Si es, por ejemplo, un besoar, probablemente no vaya a mejorar con el tratamiento médico. ¿Por qué? Pues porque no se le van a deshacer las fibras. ¿Sí me explico? Ok, sí, doctora. Va. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué ondis? Ay, ¿no va a Pilar? Como quieras, si quieres tú primero o yo primero, como quieras. No, adelante Pues, va. adelante. Bueno, yo solo tengo una duda rápida. Bueno, nos había comentado esto del signo de monedas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estamos en un lugar donde pues nada más tenemos radiografía y no podemos poner como tal al paciente de pie? ¿Cuál sería como la siguiente etapa a seguir, por así decirlo, para ver esos niveles? Pues mira, o sea, si no se puede poner de pie no pasa nada, nos quedamos solo con la radiografía de cúbito. Ok, perfecto. Gracias. Y no pasa nada. O sea, todos estos signos están descritos cuando los pacientes también pueden tener otras posiciones radiológicas. Pero si clínicamente el paciente está muy mal y no podemos o no tenemos acceso a otras, no pasa nada. O sea, con una que sepamos, porque además integramos nuestra clínica. O sea, nuestro diagnóstico es de forma clínica y nos apoyamos con la placa. ¿De acuerdo? Entonces no se estresen. Yo, por ejemplo, en mi servicio social no tenía radiografías. Bueno, a veces cuando se le ocurrió ir al técnico, pero no había. Entonces, pues sí que no es un escenario fácil, pero por eso como que nos tiene que girar la ardilla para decir, claro, pues es una oclusión, o claro, ¿no? Tiene dolor por alguna otra cosa. Y una pregunta más, ¿hasta cuánto tiempo podemos dejarlo como tal en ayuno de comida y únicamente hacer esta terapia que nos comentaba de darle líquidos? ¿No? Pues nos podemos esperar entre las 48 o 72 horas. Los líquidos de forma intravenosa, pero luego llegando empezamos con esa terapia. El ayuno sí se puede quedar todavía más o menos a los 2 días y ver si tolera los líquidos. Si se los toma y los tolera y no vomita,
pues probablemente haya mejorado el cuadro, pero si no los tolera, pues no podemos darle o progresar la dieta. Gracias, doctora, y gracias, David. ¿De qué? ¿Qué onda? ¿Quién sigue? Yo. Otra pregunta. Por ¿Qué mí, onda? ¿en cuánto tiempo aproximadamente aparecen las adherencias postquirúrgicas? Qué buena pregunta. Hay libros que dicen que desde los 4 meses, o sea, hay libros que dicen que son entre 4 y 6 meses pueden llegar a aparecer. Es poco frecuente que sean tan rápidas. ¿Por qué? Porque como este es un proceso que lleva tiempo entre que ceda la inflamación y empiece a hacer este proceso como de cicatriz, es poco frecuente que a los 4 meses ya estén ocluidos. Casi siempre pasan, pues, poco más de 12 meses, un poco más de 1 año, 2 años, 3 años. Hay pacientes que nunca tienen adherencias, o sea, esto también es un factor, incluso puede llegar a ser de tipo genético, que tengan más predisposición a hacer adherencias que otros. O sea, no quiere decir que si me operaron del apéndice, en 20 años tenga yo oclusión. ¿Me explico? No forzosamente es una condición. Entre más grande es la cirugía, es decir, entre el procedimiento es más laborioso o entre que la reacción inflamatoria es mayor, tiende a producir más adherencias. Eso sí, ¿no? Pero no significa que ya me operaron de la vesícula y mañana me ocluyo, me tapo, no. Doctora, hay otra pregunta también encaminada a las adherencias. ¿En qué estudio y cómo se observan? O sea, ¿en qué estudio de imagen podríamos observar las adherencias? ¿En una tomografía? No se ven. O sea, lo único que se alcanza a mirar son por ejemplo, como en la placa, en la radiografía, ¿no? Que vemos que está acomodado el intestino de forma diferente. No se ven, generalmente las adherencias no se ven, porque como se pega, ¿no? Entre los dos tubos, está pegada esta adherencia, por eso no se alcanzan a ver. No hay un estudio que nos diga, mira, ahí hay una adherencia. No, se puede ver un proceso como de una hernia interna o que estén mal acomodadas las asas, pero las adherencias como tal no se ven. Gracias, doctora. ¿De qué? Otra preguntita. Sí, en los pacientes que tienen como tricofagia y esas cosas, se tienen que enviar a como psiquiatría también o a psicología o Sí, algo así. correctamente. Casi siempre todos tienen, pues si no es algún tic o algún trastorno pues de hiperactividad o hay algunas cosas ahí, pues de repente que sí haya que trabajar. Entonces sí, lo correcto es eso, justamente, ¿no? Como mandarlos a psiquiatría o algo para pues ayudar a que no se vuelva a presentar otra vez este factor o que dejen de hacer pues tengan ese hábito. Ok, muchas gracias. ¿Qué onda, David? Creo que se le olvidó bajar su mano. Se le olvidó bajar su manita. Oye, pensé que ya estaba de fin de semana largo. No, perdón, olvidé bajar la mano. Ya estaba así en la playa ahí ya tomando el fresco. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos vamos a ver mañana y mañana vamos a revisar isquemia mesentérica se llama. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, Gracias, muy doctora. bien. Detrás, ¿no? Oigan, ayer ganaron los Pumas fabulosamente bien, unos de emoción. Ya vamos a la final. Excelente remontada. Sí, muy bien. A ver si otro día nos encontramos en el estadio. Sí, doctora. Va. Pórtense bien, Centennials. Nos vemos mañana. Bonita Adiós. noche, Adiós, doctora. Bye. Doctora, Gracias.